Hola a todos, en este vídeo vamos a hacer una introducción a los operadores espaciales de PostGIS. Empezaremos realizando una breve descripción de estos operadores espaciales y a continuación realizaremos un ejemplo de una operación de intersección de capas utilizando un SIG de escritorio. En concreto utilizaremos QGIS. Veremos que para realizar este mismo ejemplo de intersección de capas con PostGIS vamos a tener un problema. Y es que necesitamos homogeneizar las geometrías de salida de los operadores espaciales. Para ello introduciremos una nueva función en PostGIS que se llama stx_extract y a continuación explicaremos la solución SQL con PostGIS. Los operadores espaciales más utilizados en PostGIS y con los cuales realizaremos la gran mayoría de operaciones de análisis espacial son 6. Los tenéis en la documentación de teoría. En concreto son el operador buffer, el operador convex hull, el operador intersection, el operador unión, el operador difference y el operador sim difference. Bien, a continuación vamos a utilizar el software JTS Test Builder para realizar unos ejemplos prácticos de estos operadores espaciales a nivel de geometría. Ejemplos que también tenéis en la documentación de teoría de forma gráfica. Para realizar los ejemplos vamos a utilizar el programa JTS Test Builder. El operador que vamos a ver es el operador buffer, bueno, que en realidad este operador lo vamos a dejar para el módulo siguiente cuando veamos las operaciones espaciales de proximidad. El operador convex hull calcula el polígono convexo más pequeño que contiene todos los puntos de la geometría. Utiliza un único argumento de geometría. Por ejemplo, nos vamos a la pestaña de construcción en JTS Test Builder y calculamos dicho operador. Como vemos es un polígono convexo. El polígono convexo es la superficie más pequeña que contiene todos los puntos de la geometría. Se puede construir pues a partir de una line string o una entidad superficial o una entidad puntual. Por ejemplo, si dibujamos pues varios polígonos por aquí, pues el operador nos dibujará de nuevo el polígono convexo que contiene a todos los puntos de las geometrías. Bien. El siguiente operador ya lo hemos utilizado alguna vez, que es el operador de intersección. Para ello vamos a dibujar dos polígonos. Vamos a ver un polígono por aquí y el siguiente polígono, pues un polígono vamos a ver tal que así, parecido a las figuras que tenéis de ejemplo en el documento de teoría. Bien, si nos vamos en JTS Builder al directorio, al apartado de las operaciones de overlay, pues vemos el operador intersection. Bien, no sé qué ha pasado, que ha desaparecido aquí las geometrías. Voy a computar. Bueno, que las tenía, las tenía aquí quitadas. Bien, veremos que pues la intersección se corresponde con todo el conjunto de puntos que pertenece a ambas geometrías, es decir, a la geometría A y a la geometría B. Bien. El siguiente operador que vamos a ver es el operador unión. La unión de dos geometrías se corresponde con el conjunto de todos los puntos que pertenecen a alguna de las dos geometrías. Bueno, como veis, en este caso, JTS Builder ha devuelto un polígono, una superficie con todos los puntos comunes a las geometrías de entrada. El siguiente operador espacial es el operador de diferencia. En este caso el operador de diferencia calcula la diferencia entre el polígono A, el polígono azul, y el polígono B, el polígono rojo. Es decir, al polígono azul le va a restar el polígono rojo, como aparece aquí en el dibujo.
Bien, el operador diferencia de A pues es lo mismo, pero con los argumentos cambiados. Por último, el operador de diferencia simétrica, bueno, no se utiliza demasiado, y lo que consiste es en el conjunto de puntos que pertenecen a la geometría azul o a la geometría roja, pero no a ambas. Es decir, es como todos los puntos de las geometrías a los cuales le restamos precisamente las zonas de la intersección, las zonas comunes. Bien, ahora sería el momento para que realizarais las prácticas que se proponen en el módulo, donde aparecen una serie de ejemplos gráficos del operador intersection, del operador unión y del operador difference, y en los cuales tenéis que decir el tipo de geometría que devuelve dicho operador en cada uno de los casos y dibujar rápidamente o al menos mentalmente la geometría que va a devolver dicho operador en cada uno de los casos. Bien, antes de resolver el problema con PostGIS, que es la finalidad de este módulo, vamos a tratar de realizar una intersección de dos capas de polígonos utilizando QGIS. Bien, esto nos va a valer para, en el caso de que no conozcáis una intersección de polígonos, pues vemos un poquito en qué consiste y también vamos a ver que el resultado pues debe de ser exactamente el mismo que de PostGIS. Entonces vamos a realizar la intersección de las capas de suelos y de TTMM, que bueno, si habéis realizado las prácticas anteriores del módulo anterior, pues ya las deberíamos de tener cargadas en la base de datos S1, con lo cual pues voy a añadir dichas capas. Aquí teníamos la conexión TES1, que es la que teníamos configurada para conectarse a la base de datos S1. Bien, y voy a cargar la capa suelos y TTMM. Bien, bueno, aquí tenéis la capa de los términos municipales y la capa de los usos del suelo de la zona. Y vamos a aplicarles una simbología de forma rápidamente para poder ver las dos capas al mismo tiempo. Entonces voy a aplicarle una simbología a la capa de términos municipales, donde no lo voy a rellenar de color. Le voy a decir que no quiero relleno de color y voy a subirle un poquito el grosor del color de la línea. Bien, y ahora voy a aplicar una simbología a la capa de suelos, donde por ejemplo pues voy a elegir un color verde y como color de línea voy a elegir un color blanco. Bien, voy a hacer un zoom. Bien, y veis cómo estos son los polígonos que definen los términos municipales y lo que está bordeado con colores blancos por los polígonos de los suelos. Bien, me voy a ir a una zona de la capa que había hecho un bootmark previamente. Un bootmark simplemente se hace con esta herramienta y lo que el programa QGIS pues lo que almacena es el nivel de zoom, la ventana que se estaba visualizando cuando se hizo el bootmark. Entonces voy a irme a bootmark. Aquí lo tenemos. Bien. Vamos a indagar un poco los campos de atributos que tienen cada una de las dos capas. Entonces selecciono la herramienta de información, me voy a la capa de términos municipales y veis que esto es un término municipal que tiene los atributos de provincia, población, nombre, código INE, etc. Aquí tenemos el término municipal colindante. Bien. Y luego en la capa de suelos, pues aquí tenemos un polígono de suelos que por ejemplo pues nos dice un atributo que es de tema bosque, que pertenece al grupo matorral, que tiene un código de uso 18. Bien, lo que consiste una intersección cartográfica de estas dos capas es obtener una nueva capa
que esté formada por todas las intersecciones de los polígonos de estas dos capas. Es decir, esta nueva capa, si consideramos por ejemplo este polígono de aquí, bueno, este polígono de aquí aparecerá segmentado por esta línea, es decir, interseccionado con el polígono este de aquí, tendremos este polígono y tendremos este polígono de aquí. O este polígono de aquí igual, tenemos una nueva capa con dos polígonos, con este trocito y este trocito. Es decir, se van a crear las intersecciones de todos los polígonos entre las dos capas. Bien, y lo que es mejor es que se van a combinar los campos de atributos de estas dos capas. Es decir, este polígono de aquí, después de su segmentación, pues este trozo de aquí tendrá los atributos de este polígono, pero también tendrá los atributos del polígono de términos municipales, ya que este polígono de aquí es una zona común al polígono de término municipal y al polígono todo este de aquí de los usos del suelo. Bien, vamos a realizar la intersección con el software QGIS y bueno, vamos a ver la capa de resultado. Para realizar la operación de análisis espacial de intersección de las dos capas con QGIS nos iremos al menú vector y dentro del menú vector en Geoprocessing Tools presionaremos la operación de análisis Intersect. Debemos de seleccionar las dos capas, el orden de las dos capas es indiferente ya que esta propiedad de análisis espacial es conmutativa y QGIS además nos deja la opción de realizar la intersección solo con los elementos seleccionados. Si no tenemos ningún elemento seleccionado, pues lo realizará con toda la capa entera, que es lo que buscamos. La salida se debe almacenar directamente en una capa en formato save file, es decir, QGIS no deja almacenar la salida de esta operación directamente al propio PostGIS, sino que deberemos, si lo queremos tener almacenada en PostGIS, pues realizar una importación posterior. Bien, vamos a seleccionarla, por ejemplo, pues vamos a grabar una capa que se llama inter1.shp en el directorio temporal. Bueno, aquí ya la tenía yo creada, voy a machacarla y presionamos OK. En estos momentos, pues QGIS empieza a calcular la operación de análisis espacial, que es un poco laboriosa, por lo tanto, pues vamos a adelantar un poco el vídeo. Bien, al final del proceso, pues QGIS nos pide si queremos añadir directamente la capa que se ha creado, le decimos que sí. Cerramos la caja de diálogo y bueno, y vemos que esta capa, Inter1, pues contiene todos los polígonos intersectados de las dos capas iniciales. Por ejemplo, vemos que este polígono, que era el del cual hablábamos, pues está dividido en dos polígonos y además contiene, como podéis ver, los atributos temáticos tanto del uso del suelo, que era un bosque, como también del término municipal al cual pertenece, la tabla provincias. Es decir, aquí aparecen los campos de atributos de las dos capas, de términos municipales y de suelos. Podemos también comprobar, para luego acordarnos y ver que con PostGIS pues va a dar lo mismo, que la nueva tabla tiene 6090 entidades, filas o entidades superficiales. La capa Inter1 es muy útil para realizar otras operaciones de análisis o selección por atributos al tener en todos los polígonos los campos de atributos de las dos capas originales. Por ejemplo, si ponemos otra vez las capas originales, pues antes no podíamos saber cuántos suelos de tipo bosque hay en un municipio. Por ejemplo, en el municipio este de aquí, que se llama La Fueva, no podemos saber cuántos polígonos o cuánta superficie de bosque hay, ya que los polígonos pues eran más grandes que el propio municipio. Entonces, al tener la información segmentada, pues en este momento podemos hacer una selección por atributos. En este caso en QGIS se realiza aplicando el botón derecho sobre la capa y dándole al menú Query. Pues le diríamos, bueno, pues quiero que me digas, que me selecciones todos los polígonos que hay en el término municipal. Pinchamos en nombre, pinchamos igual, vamos aquí a All
en el término municipal La Fueva, que es este de aquí, y además cuyo tema sea igual a bosque. Bien, aplicamos, podemos comprobar la selección, nos dice que efectivamente hay 37 filas de vueltas, damos a OK, y en este momento pues aquí tendríamos ya ese análisis realizado. También permite pues QGIS en exportar la selección a un nuevo shapefile, es decir, podemos hacer un nuevo fichero con la selección del resultado del análisis espacial. Bien, bueno, esto y mucho más es lo que buscamos con PostGIS. Pues además con PostGIS, a partir de esta capa, pues podremos realizar agrupaciones para saber pues en qué municipio tienen más suelos de bosque, establecer rangos, bueno, muchísimas cosas que con QGIS pues siempre es un poquito más difícil. Bueno, ahora vamos a realizar el mismo análisis espacial pero utilizando PostGIS. Para ello utilizaremos el operador espacial st_intersection con PostGIS, pero además lo debemos utilizar de la forma adecuada, es decir, debemos utilizar SQL y aplicando una concatenación relacionar las dos capas para interseccionar los polígonos de ambas capas y insertar el resultado en una capa nueva. Pero antes de realizar esta operación tenemos que resolver un problema con PostGIS, y es un problema en el cual tenemos que homogeneizar las geometrías de vueltas por el operador st_intersection. Bueno, para que comprendáis este problema nos vamos a ir otra vez a JTS Test Builder y vamos a dibujar pues varias entidades geométricas y aplicar el operador st_intersection. Y veremos que aunque las dos entidades geométricas de entrada sean dos polígonos, porque estamos imitando el comportamiento que queremos interseccionar dos capas de polígonos, veremos que el operador st_intersection puede devolver un polígono, puede devolver un multipolígono, un line string, un multiline string, un point, un multipoint o incluso un geometry collection. Es decir, una intersección de dos polígonos puede devolver cualquier tipo de geometría, con lo cual tenemos un gran problema, y es que ese tipo de geometría devuelto no podemos almacenarlo en ninguna capa, porque como sabéis en PostGIS, una capa debe de ser de un tipo de geometría en concreto, y si esa capa es de tipo polígono, no puede almacenar un multipolígono o un line string o otro tipo de geometría. Bien, lo primero que vamos a hacer es comprobar de verdad que eso es así, es decir, que una intersección de dos polígonos puede devolver cualquier tipo de geometría. Por ejemplo, si dibujamos pues un polígono, tal que así, esto es una entidad poligonal, y dibujamos otra entidad también poligonal, el resultado no va a ser una entidad poligonal, sino que el resultado de aplicar el operador intersection, voy a borrar esto de aquí, va a ser una geometría de tipo multipolígono, como veis aquí, formada por este elemento y este elemento. Claro, es lógico, el operador intersection, como cualquier operador espacial, no devuelve una lista de geometrías, sino devuelve una única geometría. Con lo cual, la única forma de almacenar estas dos superficies que ha devuelto la intersección en una única geometría es que ésta sea de tipo multipolígono. Bien, voy a dibujar otro caso para que veáis pues las diferentes composiciones y resultados que pueden dar estas geometrías. Por ejemplo, pues si dibujo ahora un polígono, dos polígonos, tal como así, pues el resultado de la intersección, en este caso, va a ser un line string. El resultado de esta intersección también puede ser una multiline string, en el caso de que los dos polígonos toquen en su contorno en dos trozos disjuntos lineales. Bien, sería por ejemplo un caso en el que dibujamos el polígono B tal que pues va a tener dos líneas
compartidas en el contorno. Si calculamos la intersección, pues en este caso veremos efectivamente que es una multilínea string. Bien, lo mismo puede ocurrir si los dos polígonos tocan solo en entidades puntuales. Entonces, si dibujamos ahora otro polígono, por ejemplo, pues toque únicamente en un punto, en este caso pues la intersección será una entidad de tipo point, o también puede ser pues una entidad bien. Por último, debemos ser conscientes también de que una intersección de dos polígonos puede devolver una geometría de tipo geometry collection. Una geometry collection se devuelve cuando la entidad resultante de esa intersección está formada por geometrías mixtas, es decir, está formada por geometrías puntuales y lineales, puntuales y poligonales o lineales y poligonales. En los demás casos hemos visto que si las entidades de vuelta son del mismo tipo, se devuelve un line string o un multiline string, un point o un multipoint, o un polígono o un multipolígono. Entonces vamos a dibujar pues una geometría de tal forma que devuelva una geometría colectiva. Entonces, por ejemplo, pues podría ser pues este tipo de geometría, que la intersección va a devolver una superficie y también un punto. Entonces, si calculamos la intersección, pues en este caso va a ser una geometry collection formada efectivamente por un punto y por un polígono. Bien, pues lo que vamos a necesitar para realizar con PostGIS una intersección de dos capas poligonales es que si el operador setIntersection devuelve entidades que no sean poligonales, poder desechar el resultado. Bien, antes de esto vamos a realizar una consulta SQL para que veáis que de verdad se devuelven entre la capa términos municipales y la capa de suelos un montón de geometrías que no son superficiales. Bien, la consulta que vamos a utilizar la tenéis en el documento de teoría. Yo la tengo copiada aquí, es esta consulta de aquí, y lo que nos va a devolver es cuántas líneas string hay resultado de la intersección de esas dos capas, cuántos multipolígonos, cuántos polígonos, etc. Bien, vamos a ver ahora la sentencia cómo funciona, pero bueno, la vamos a ejecutar ya porque tarda un poquito y mientras os la voy explicando. Repito que esta consulta no es aún la intersección de las dos capas, sino ver de verdad que hay diferentes tipos de geometrías de salida. Bien, bueno, vamos a entrar en PostGIS. La base de datos donde tenemos las capas es la base de datos S1. Bien, bueno, el código lo tenéis en los ficheros de código del módulo. Bien, bueno, voy a copiarlo. Ahí está, y lo dejo ejecutándose. Y mientras, pues vamos a explicar un poquito la consulta. Bueno, la consulta, como veáis, pues está relacionando en la cláusula from las dos tablas, la de términos municipales y la de suelos. Es decir, es un producto cruzado hasta aquí que empareja los polígonos entre estas dos capas. De todas esas parejas nos interesan únicamente las parejas de polígonos que intersectan. Es decir, si los polígonos son disjuntos, la intersección es conjunto vacío, es nula, y eso no nos interesa, con lo cual, pues filtramos únicamente, aplicando el predicado espacial 7/intersect, aquellas parejas de polígonos entre las dos capas que intersecten. Bien, bueno, y en el select, pues calculamos la intersección entre ese polígono de suelos y ese polígono de términos municipales. Fijaros que esto es una subconsulta, veis ahí los paréntesis de la subconsulta y el alias del nombre de la tabla. Es una subconsulta con la cual voy a alimentar a la consulta externa. Es decir, fijaros en el campo esta subconsulta solo tiene un único campo que le llamo geom, que es la intersección. Y aquí, en la consulta externa, lo que voy a calcular es el geometry type, que es el tipo de geometría de ese geom, con lo cual esta función devuelve un texto diciendo que eso que es polygon, line string, point, etc. Y en el segundo campo contamos cuántos tipos de geometría hay de ese caso en concreto.
para lo cual pues tenemos aquí la agrupación, el group by, por el campo de geometría. Bien, vamos a ver el resultado. Bueno, lo tenemos ya aquí y como vemos pues hay diferentes tipos de geometría, en este caso 5 diferentes tipos de geometría. Hay 4870 polígonos y 1103 multipolígonos. Bueno, aunque no tuviéramos ni point, ni line string, ni geometry collection, ya tendríamos un problema, porque si el set intersection nos devuelve polígono multipolígono, no lo podemos almacenar en una capa sin hacer algo más. Es decir, si la capa donde almacenamos es de tipo polígono, cuando trate de almacenar el tipo multipolígono dará un error. Y viceversa también. Si la capa es de tipo multipolígono, cuando trate de almacenar un polígono, dará un error. Bien, bueno, la solución en este caso aquí vendría por convertir estos polígonos a multipolígonos formados por un único polígono. Eso lo podemos hacer, con lo cual convertiríamos estos 4870 polígonos a multipolígonos y tendríamos únicamente multipolígonos. Bueno, aún así, tenemos point y tenemos line string. Bueno, point y line string los podríamos desechar directamente, es decir, antes de insertarlos en esa capa, deberemos de desecharlos o hacer algo. Bien, pero el problema principal es la geometry collection. Aquí tenemos 118 geometry collection. Sabemos que las geometry collection son entidades mixtas formadas por líneas y puntos. Entonces, si son líneas y puntos, las podemos desechar, porque lo que estamos buscando, en este caso, en este ejemplo en concreto, son entidades superficiales, porque buscamos una intersección de dos capas de polígonos que dé entidades superficiales. Pero el problema viene con las geometry collection que contienen líneas y polígonos o puntos y polígonos. En este caso no podemos desechar la geometry collection porque dentro tiene geometrías válidas de zonas de solapen de las dos capas poligonales. Con lo cual necesitamos una función que extraiga de esa geometry collection las entidades poligonales, si son así, y las extraiga para poder almacenarlas en la capa de resultado. Bien, bueno, ese funcionamiento que os estoy diciendo de convertir de polígono a multipolígono o de extraer de la geometry collection las entidades poligonales o desechar point y line string, lo vamos a conseguir con una función que se llama stx_extract y que vamos a ver a continuación. Vamos a asegurar de que la función stx_extract existe en nuestra base de datos espacial. Esta función no es una función que está incluida en PostGIS, sino es una función extra que nosotros hemos insertado en la base de datos espacial, y lo hicimos cuando vimos el módulo 3 de base de datos espacial. Cuando creábamos la base de datos espacial, ejecutábamos un fichero que se llama funciones extra.sql que tenía algunas funciones extra no incluidas en PostGIS, pero que necesitamos para nuestro análisis espacial. Estas funciones tenían una peculiaridad y es que empiezan por el prefijo stx. Bien, bueno, vamos a buscar una forma rápida de buscarlo, pues el pgadmin3 o directamente también con PSQL. Podemos, aplicando el comando df y poniendo stx y asterisco, nos muestra las funciones que empiezan con ese nombre. Y bien, efectivamente aquí tenemos la función stx_extract, que es la que buscamos. Bien, vamos a utilizar la función stx_extract para realizar la misma operación que habíamos hecho antes, es decir, contar los tipos de geometría que hay en la intersección de las dos capas. Una vez más voy a copiar la sentencia, la voy a ejecutar y luego pues os la voy explicando. Bien, fijaros que la sentencia esta es muy similar a la anterior que hemos visto, pero utilizamos la función stx_extract. stx_extract coge dos argumentos, un primer argumento que es una geometría, en este caso le pasamos la geometría resultante de la intersección, y un segundo argumento que es un número que puede valer 0, 1 o 2. Y lo que marca es la dimensión de la geometría que quiero obtener. Es decir, si aquí pusiera un 0, pues lo que me haría stx_extract es que me extraería del primer argumento solo los puntos. Si pusiera un 1 solo me extraería las entidades de tipo lineal, y si pusiera un 2 solo
las entidades de tipo poligonal. En este caso pues, pongo un 2 porque es lo que busco. Bien, aunque tenéis explicado esto más en el documento de teoría, por ejemplo, en el caso que hemos visto antes, si ST-intersection devuelve un point y yo le estoy diciendo que quiero solo polígonos, como el point pues evidentemente no es un polígono, STXExtract te va a devolver un nulo. Bien, si esto fuera un multipoint, lo mismo. Si fuera un line string, lo mismo. Si fuera un multiline string, lo mismo. Bien, ahora ¿qué pasa si ST-intersection devuelve un polígono? Bueno, lo que hace es que devuelve ese mismo polígono, pero lo pasa a multipolígono. Es decir, si devuelve un polígono, STXExtract, además de extraer las dimensiones que le estoy marcando en el segundo argumento, me transforma la geometría a tipo multi, con lo cual me devolvería un multipolígono. Si ST-intersection ya devuelve un multipolígono como tal, y yo le estoy diciendo que me devuelva entidades superficiales, pues no hace nada, devuelve el multipolígono original. Bien, bueno, y en el caso de las Geometry Collection que teníamos, bueno, pues en el caso de la Geometry Collection, si esta Geometry Collection está formada por geometrías puntuales o lineales y no contiene ninguna entidad superficial, devolverá STXExtract un nulo. Y en el caso que esta Geometry Collection esté formada por puntos y polígonos o líneas y polígonos, pues STXExtract extraerá la entidad superficial, la transformará a entidad multipolígono si es el caso y pues la devolverá. Bien, entonces, bueno, vamos a ver el resultado y efectivamente fijaros que lo que ha pasado es que tenemos 6090 multipolígonos y 14 entidades nulas. Bueno, efectivamente, si vemos los resultados que daban antes, bien, pues tenemos que estos multipolígonos, los 6090, fijaros, si recordamos, ya coincide con las 6090 filas que nos había dado QGIS en la intersección, se corresponden con los 4870 polígonos pasados a multipolígonos, más los 1103 multipolígonos. ¿Vale? Pero ahí nos falta aún una cantidad de 117 elementos antes de llegar a los 6090. Bueno, esos 117 en realidad son 117 Geometry Collection de estas 118 que contienen algún polígono. Con lo cual solo tenemos una Geometry Collection formada por líneas y puntos que STXExtract la pasa a null. Por lo tanto, estos 14 nulos están formados por los 10 puntos, las 3 line string y esa Geometry Collection. Bien, ya estamos en disposición de realizar una intersección de las capas TTM y suelos utilizando PostGIS. Bueno, para ello lo primero que haré será crear esta capa espacial donde voy a almacenar la intersección, que le llamo inter1, como siempre le pongo la clave primaria al GID. Aquí únicamente he puesto el código INE de la capa TTMM y el campo de atributos tema de la capa suelos, pero podría haber puesto todos los campos de atributo de las dos capas. Bien, y por último, la columna de geometría, que tiene que ser de tipo multipolígono. Ojo, no puede ser polígono. Daría un error al insertar las geometrías, con el mismo sistema de referencia que las capas originales. Bien, bueno, voy a ejecutar el código. Bien, ya lo tenemos. Y mientras voy a ejecutar el código de la intersección propiamente dicha y bueno, os explico un poquito la sentencia. Bueno, la sentencia de la intersección es prácticamente igual que la que hemos hecho antes. Fijaros, esto de aquí es lo mismo que habíamos hecho aquí. Fijaros que lo que pues, selecciona primero pues, los campos que nos interesan y hace la intersección y le aplica el operador STXExtract para extraer los elementos superficiales de términos municipales y suelos, que lo tenemos aquí en el from, y le aplica el predicado intersects. La única diferencia es que le hace un insert into para almacenar los resultados en la tabla en lugar de hacer un group by y mostrar los diferentes tipos de geometría.
Bien, vamos a ver si ha acabado la consulta. Efectivamente, ya ha acabado y fijaros que me ha insertado 6104 filas. Qué curioso, porque QGIS nos daba 6090 y lo que hemos visto antes que daba 6090 multipolígonos. Entonces, ¿qué es la diferencia esa de 14 filas? Bueno, pues se corresponde precisamente con esos 14 elementos nulos que devolvía STX extract, que se correspondían a su vez con los line string, point y esa geometry collection de puntos y líneas. Bien, pues esos 14 elementos nulos los tenemos que eliminar de la tabla, porque si no nos pueden provocar errores en un futuro, con lo cual pues utilizaríamos una sentencia para borrar estos elementos. ...14 elementos. Bien, ahora pues voy a cargar el resultado simplemente como curiosidad para que veáis que es exactamente igual a lo que habíamos calculado con PostGIS. Bien, esta es la intersección hecha con PostGIS y esta es la de QGIS. Bueno, perdón, que teníamos la selección de atributos marcada, que la voy a quitar para que veáis que da exactamente igual. ¿Vale? Bien, eso sí, los campos de atributos de la realizada con PostGIS pues solo tiene los dos que habíamos elegido. Bien, por último, solo comentaros que esta línea, bueno, yo la puedo optimizar un poco mejor. Es decir, aquí se nos ha colado 14 casos correspondientes a valores puntuales lineales y geometry collections que no daban elementos poligonales dentro. Bien, todos esos elementos se producen por las intersecciones de los contornos de los dos polígonos. Si de alguna forma en el predicado espacial pudiera limitar a solo seleccionar, quedarme con aquellos polígonos que presentan un solape de sus interiores, es decir, que sus interiores se interseccionan, pues ya digamos que desecharía esos 14 casos correspondientes a la intersección de los contornos. Bien, aquí pues he preparado esa misma consulta un poquito más optimizada. Es decir, vamos a utilizar el relate y vamos a utilizar un patrón. Sabéis que al utilizar el relate yo tengo que utilizar la indexación espacial, especificarla de forma explícita, y en el relate simplemente le digo que el interior con el interior de los polígonos me dé verdadero, es decir, que haya algo. Bueno, aquí podría poner un verdadero, podría poner un 2, una entidad superficial, es exactamente lo mismo. Bien, si yo ejecuto esto veremos que dará los 6090 casos directamente y esta sentencia filtra ya esos 14. Bien, para hacerlo, bueno, voy a copiarlo y previamente voy a borrar todas las filas de la tabla inter1 y a continuación voy a copiar la sentencia y ejecutarla de nuevo. Me he adelantado un poquito el vídeo para que veáis que efectivamente inserta directamente los 6090 elementos descartando estos 14. Bien, bueno, hasta aquí un poquito este vídeo. Ahora en el documento de teoría y en las prácticas pues tenéis otros ejemplos de intersecciones de capas, pero ya no de capas de polígonos y polígonos, sino de capas de polígonos y líneas, o por ejemplo capas de líneas y líneas, buscando intersección entre dos capas lineales para, por ejemplo, obtener los elementos puntuales de los cruces de las líneas. Y también veremos una operación de análisis espacial muy socorrida, que es el borrado de las capas ORC. Muy bien, pues nada más por ahora. Muchas gracias por vuestra atención.